Buenas tardes, bienvenidos a Escuchemos Guatemala, un ejercicio de participación ciudadana donde jóvenes de 22 organizaciones se unen por medio de diálogos de escucha activa, propositiva, a través de un viaje por todas las regiones de Guatemala. Pues sabemos con todos los acontecimientos que estamos en crisis, pero las crisis son oportunidades para reflexionar, para volvernos más creativos, para buscar nuevas oportunidades y resolver para crecer. Queremos y necesitamos un sistema de gobierno que vele por todos los ciudadanos y ciudadanas del país, resolviendo las necesidades básicas con equidad, pero también con pertinencia, atendiendo a las diferencias y a las características propias de cada pueblo, de cada región y de cada departamento. Buscar los puntos en común sin dejar aquellas situaciones particulares que deben atenderse en cada lugar o espacio. Crear espacios de diálogo en un país marcado por la violencia es muy importante. Vivimos la violencia institucional, la violencia criminal y la violencia provocada por la desigualdad, por la pobreza y por la discriminación. Vivimos en una sociedad jerarquizada a nivel social, generacional y a nivel género. Entonces es momento de romper estos esquemas para comenzar a construir caminos y proponer soluciones desde diferentes puntos de vista, diferentes ángulos, diferentes miradas. En este caminar y construir todas las opiniones, ideas, propuestas son sumamente importantes. Necesitamos escuchar y ser escuchados, conocer, participar, conversar, dialogar, no perdernos en el ruido, prestar mucha atención y encontrar los puntos que tenemos en común. Este viaje ha empezado hace unos días con actores de la región de Occidente, Norte, y el día de hoy hace una parada en nuestra región de Oriente. Mi nombre es Rocío Peralta, soy de Oriente, soy de Chiquimula, soy de Jocotán, Chiquimula, nací en la cuna Chortí, rodeada de personas increíbles, con capacidades inigualables, pero con oportunidades limitadas. Una tierra llena de capacidades, pero que no han sido vistas, no han sabido ser explotadas o valoradas, o probablemente olvidadas. Hoy en Escuchemos Guatemala buscamos generar un espacio de diálogo propositivo que permita unificar y darles la importancia a las voces de las y los guatemaltecos. El diálogo será de forma horizontal e intergeneracional. Y vamos a partir alrededor de 2 preguntas con este diálogo que más adelante pues se las voy a hacer a cada uno de nuestros panelistas invitados. Y los llevaré brevemente al inicio de este viaje que empezó en Occidente. En este viaje, cuando empezó por Occidente, nos hablaban de escuchar y que la escucha tendrá frutos. Sí y solo si nuestra escucha se transforma en ideas y acciones concretas. Ahora los traslado un poquito al lado del norte, el lado del norte que nos hace un llamado a la reflexión, un llamado a la conciencia, a pasar de la catarsis a la propuesta, pero con un diálogo organizado, estructurado y continuo entre todas las regiones. Entonces les mencionaba que hoy tenemos la gran oportunidad de que este viaje pare, se detenga y sea el momento de escuchar a nuestra región de Oriente. Oriente es un área de altos contrastes, naturaleza exuberante en la costa atlántica, grandes áreas de bosques de pino nativo de la Sierra de las Minas y el Merendón, enormes planicies bañadas por grandes ríos como el Motagua, un corredor fronterizo que es la franja chortimaya del Reino Payaquín, biodiversidad de climas y tipos de tierra, lugares ecoturísticos llenos de folclore y cultura. Pero también existen áreas con tierras degradadas y pobre producción, como el corredor seco. En esta región habita el pueblo garífuna, el pueblo chortí, el pueblo pocomán y el pueblo xinca.
pueblos originarios asentados a manera de enclave, aislados y con poca atención del gobierno, que luchan por su sobrevivencia, no solo física, sino también cultural. El aislamiento de las tierras degradadas y las pocas oportunidades de empleo son algunas de las razones por las que las poblaciones indígenas de Oriente tienen uno de los índices más altos de pobreza y desnutrición infantil en el país. Condiciones que han sido exacerbadas por la pandemia y por las tormentas recientes, que han dejado a familias sin medios de comunicación, sin trabajo y sin cosechas. Por estas familias guatemaltecas y por todas aquellas que están sufriendo las consecuencias, es necesario que encontremos medios para hacer escucharnos ante el gobierno con propuestas concretas. Y estoy muy feliz de tener panelistas tan destacados con los que vamos a compartir hoy y vamos a escuchar qué dicen estas voces pertenecientes a la región que conecta el Caribe, contiene el puerto y que tiene la puerta hacia el Océano Atlántico. Voy a presentar a nuestros panelistas con mucho orgullo. Voy a presentarlos en el orden en el que vamos a ir contestando una serie de preguntas. Son dos exactamente. Entonces voy a empezar por Esvin Chacón. Vamos a presentar a nuestro panelista Esvin Chacón. Esvin Chacón es experto en turismo con 20 años de experiencia en hotelería, restauración, marinas, transporte y operadoras, estandarización, transformación y sistematización de procesos, cultura de excelencia, servicio al cliente y procesos de certificación, así como experiencia en la implementación de sistemas de gestión de calidad, ambiente, salud, seguridad ocupacional, servicio al cliente y sostenibilidad, resiliencia de empresas. Esvin Chacón, es un gusto tenerlo por acá. Ahora voy a presentar a nuestro... Rocío, mucho gusto. Mucho gusto. Nuestro siguiente panelista por presentar es Ingrid Ciego. Ingrid Ciego es una mujer representante legal de la Asociación de Turismo Comunitario Garifuna Larubella, participación en la Red del Caribe Maya, Red Nacional e Internacional de Resiliencia Comunitaria. Mucho gusto, Ingrid. Ahora nos vamos con Marco Cerezo. Con Marco Cerezo, bienvenido. Él es el director nacional de Fundaeco y estará compartiendo con nosotros todos sus conocimientos. Luego pasamos con nuestro siguiente panelista, Walter Contreras. Walter Contreras, él es un educador en todo el área de Izabal. Ha estado en campamentos de jóvenes, siempre presente en el liderazgo de la juventud comunitario, especialmente en el área rural, buscando que sean competitivos. Mucho gusto, Walter. Mucho gusto, Rocío. Y tenemos también a Marta Molina, Marta María Molina, que es una experta en turismo comunitario y estará compartiendo con nosotros el día de hoy. Mucho gusto a todos, es un orgullo estar con ustedes compartiendo acá. Vamos a hacer la primera pregunta que vamos a ir respondiendo en el orden en el que los fui presentando, por favor. Y la primera pregunta es, ¿cuáles son los 3 retos más apremiantes en los que los guatemaltecos debemos enfocarnos en los siguientes 3 meses? Muy bien, Rocío, y a todo el público, gracias por esta invitación. Estoy muy contento de estar y compartir algunas propuestas positivas. Básicamente considero que los 3 retos más importantes es la protección, ¿verdad? Asegurarnos de no incrementar más los contagios, de proteger a nuestros seres queridos, a nuestra comunidad, a nuestra familia y velar mucho por la protección y conservación también de nuestros recursos, que son vitales ahora, más que nunca. Y pues programar en estos próximos meses ya una pequeña reactivación económica para ir volviendo a la normalidad.
pero siempre con el control de la disciplina, de implementar los protocolos de forma correcta. Básicamente, los retos más importantes, si lo enfocamos a la sostenibilidad, a la seguridad y a la resiliencia de las personas y comunidades, de las empresas y de los municipios como administración territorial, digámoslo así, es importante enfocarnos en 3 líneas precisas: las actividades prioritarias, las de los ciudadanos, las de las empresas y las de las organizaciones, las actividades prioritarias de mi familia, ¿verdad? Y en segundo punto, velar por los recursos con los que se cuentan en el territorio, los recursos con los que cuentan las organizaciones y los recursos con los que cuento yo como persona en mi familia, ¿no? Estos 2 puntos son muy importantes, ¿verdad? Para poder continuar, poder reactivarnos y poder iniciar un proceso de reactivación en este camino a la resiliencia. Y por último, el tercer punto importante de considerar es los riesgos que corren nuestras actividades y nuestros recursos. Para mí, los 3 retos más importantes son echar a andar estas principales actividades que son vitales para la subsistencia de mi familia y de mi comunidad, velar por los recursos y poder controlar, medir y si es posible eliminar o minimizar los riesgos que corren estas actividades y estos recursos. Si lo llevamos a la parte de empresas resilientes de toda la región nororiente, que estas empresas generan empleo, que son recursos con los que subsisten las personas, es importante que también velen por estas actividades. Las empresas deben de tomar esta responsabilidad, debemos de tomar esta responsabilidad para analizar cada una de nuestras actividades prioritarias para funcionar y medir correctamente el uso de los recursos con los que contamos, ¿sí? Desperdicios, por ejemplo, pérdidas en contaminación, basura, manejo de desechos, reducción o incluso eliminar totalmente a la medida de lo posible, ¿verdad? Desechos dañinos o desechos que deterioren nuestros recursos. Y luego, pues, estas actividades, ¿qué riesgos corren? El máximo riesgo es que nos contagiemos ahora, porque eso nos obliga a parar por 15 días, por un mes, por 2 meses, y esto nos causa mayor debilidad. La conservación y protección de nuestros recursos y orientarnos a escenarios de regenerativos en nuestras áreas, en nuestros municipios, principalmente para poder lograr una reactivación óptima en los próximos 3 a 6 meses, ¿verdad? Es una pregunta muy amplia, Rocío. Sí, sí, yo sé. Muchas gracias, Edwin. En realidad es muy importante lo que estaba hablando, iniciando con la protección con respecto a la bioseguridad, la protección de la conservación de los recursos, los riesgos que corren las actividades que se van a realizar y la responsabilidad empresarial como empresas responsables para medir los recursos con los que contamos y tener conciencia de todo el camino que van a llevar los recursos desde el inicio y hasta el final, ser una empresa responsable. Muchas gracias. Ahora vamos con nuestro segundo panelista con la misma pregunta. ¿Cuáles son los 3 retos más apremiantes a los que los guatemaltecos debemos enfocarnos en los siguientes 3 meses? Ingrid, me encantaría que nos pudiera responder esta pregunta. Sé que pues, es larga, pero hagamos el esfuerzo por responder lo mejor que lo podamos hacer. Sí. Es un gusto poderles saludar a cada uno de los que nos están viendo a través de esta plataforma. Basado a lo que hemos trabajado como comunidad, tenemos nuestro punto de vista. También, bueno, hay 3 cosas: salud, seguridad alimentaria y sostenibilidad económica. Tomando en cuenta todos estos meses, este año, ¿verdad? Con el tema relacionado al COVID, aquí en el área de Livingston, en varias partes de Izabal, nos transportamos vía
vía acuático, ¿verdad? O sea, siempre estamos usando transportes de lanchas, es bastante inaccesible y tomando en cuenta que personas se enferman ya sea de COVID o otras enfermedades, buscar los medios. Por ejemplo, ahorita en estos 3 meses es algo preocupante, por ejemplo, cómo saco a un paciente de aquí de Livingston, especialmente cuando el mar está bravo o cuando se están desbordando los ríos, ¿verdad? Entonces, esta plataforma me encanta porque es una manera de hacerle saber, por ejemplo, a nuestros gobernantes, a las autoridades, que hay muchas necesidades aquí y que se puede trabajar. De repente, una propuesta, ¿verdad? Eso que lo vamos a hablar de que más adelante, cuando entremos a la segunda pregunta. Hablando de seguridad alimentaria, mayormente Livingston y muchos lugares de Izabal se manejan del turismo. Entonces, se busca otras alternativas para poder, cuando estamos hablando de seguridad alimentaria, otras alternativas. Por ejemplo, a través de la agricultura, que es un tema que estamos trabajando con un grupo de mujeres y varias organizaciones que estamos buscando esa sostenibilidad, ¿verdad? Porque imagínense de que la vez pasada cuando no pudo entrar transporte aquí a Livingston, nos preocupamos, dijimos, ¿y qué vamos a comer aquí en esta comunidad? Entonces, ahí vale la pena retomar nuestras costumbres ancestrales, porque esto no es nuevo, nuestra gente antes cosechaba, cultivaba, entonces vale la pena que esto se dé a conocer, que retomemos esto educando a nuestros jóvenes, a nuestros niños, ¿verdad? Y la sostenibilidad económica aquí mayormente, especialmente en esta área, era lo que era el turismo. Entonces, todos estos meses, estábamos hablando hace poco con una compañera, pues hemos sobrevivido porque vamos viendo que otras maneras podemos trabajar para poder llevar la sostenibilidad a nuestros hogares. Por ejemplo, hay un grupo de mujeres aquí en el área de emprendedoras, donde cada una, a través de sus habilidades culinarias y cosas de artesanía, nos hemos unido para poder trabajar y poder ofrecer nuestros productos a la misma comunidad a manera de no parar. O sea que nos dimos cuenta que sí hay alternativas. Bien difícil a veces, pero como guatemaltecos es muy importante que demos a conocer que hemos sobrevivido y seguimos sobreviviendo, y más que decir, que las autoridades, tenemos que hacer alianzas juntamente con las autoridades, háblese de la municipalidad, hemos hecho acercamiento con nuestro alcalde y así. Y esa es la manera que tenemos que trabajar, acercarnos, dialogar con ellos. Hemos estado en varias reuniones y bien importante la participación ciudadana, porque yo no puedo hablar mal de mi gobierno si yo no participo en las actividades, empezando aquí en el área local, en el COMUDE, donde podemos hacer buenas propuestas, ¿verdad? Entonces, para mí los 3 puntos serían salud, seguridad alimentaria y sostenibilidad económica, que se debe de ir trabajando para que no sea peor. Tomando en cuenta, este año tuvimos el COVID-19, que vino a afectarnos, y cuando ya estábamos a punto de la reapertura, sucede lo de los 2 huracanes, ¿verdad? El ETA y el Iota. Esto todavía vino a agravar más la situación. Estamos hablando de los próximos 3 meses que puede pasar. Ser resilientes, unirnos con diferentes organizaciones, toda la comunidad y autoridades. Esto sería bastante importante hacerlo, y también estos espacios donde podemos dialogar y donde nos pueden escuchar, donde puedan escuchar nuestra voz, así como es el nombre de esta plataforma. Escuchemos Guatemala, aquí escuchemos Izabal, escuchemos Oriente, escuchemos Livingston, que nos escuchen, porque yo estoy aquí en el área de Livingston. Entonces, para mí es un honor poderles plantear nuestros problemas y que entre todos como guatemaltecos podamos buscar soluciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ingrid. Ingrid, es muy lindo escuchar, muy inspirador la parte de que hay una movilidad restringida en el sector, la parte de seguridad, de sostenibilidad económica, pues, se ha perdido, han estado restringidos, que creo que es la palabra correcta, y ustedes buscar otro turismo distinto o buscar alternativas como la agricultura, o sea, retomaron actividades ancestrales y demostrar que hay alternativas, que como usted bien dijo, seguimos trabajando y no podemos pensar en pedir si nosotros no hacemos algo, y ustedes en realidad son un ejemplo muy lindo. Me alegró mucho escuchar
cómo pudo responder esta pregunta e inspirarnos a la vez. Muchas gracias. Ahora vamos con nuestro siguiente panelista. Walter, estamos con Walter Contreras. Walter, pues seguimos con la misma pregunta, Walter. ¿Cuáles son los 3 retos más apremiantes en los que los guatemaltecos debemos enfocarnos en los siguientes 3 meses? Mucho gusto. Debido a nosotros, como desde una experiencia juvenil, rural, debido a la falta de acceso a tecnología, muchos de los estudiantes en este momento sufrieron los efectos de la pandemia. Y en este caso, nosotros como guatemaltecos y como el gobierno, tendríamos que aumentar el acceso a tecnologías y a otros servicios que conlleva a utilizar diferentes medios para poder desarrollarnos desde una perspectiva comunitaria. Por el otro lado, también es importante mencionar que las tormentas que vino a afectar muchas cosas, en este caso en las comunidades rurales, llegó a afectar todos los cultivos. Y en este caso nosotros, como bien lo puedo decir, de que sería un enfoque de apoyo a la agricultura familiar, que es muy importante para cada familia que sufrió esta consecuencia de la tormenta, pueda acceder a su nuevo alimento que pueda llevar hasta la mesa, ¿verdad? Que eso es bastante duro, que fue con esto, estando con una pandemia y luego pasar a consecuencias de las tormentas. Eso también afectó bastante en nuestro sector y en las comunidades rurales, que fueron bastante afectados con esta situación. Hay muy importante también que lo tengo debe a la pandemia y las tormentas que se sufrió. Muchos de los jóvenes, especialmente las niñas, queden embarazadas o son violadas desde las comunidades, desde todo el sector, no puedan continuar estudiando en este tiempo que estamos muy cerrados. Esto también centramos el apoyo de que habría que buscar un enfoque para que todos los jóvenes y niños, niñas de escasos recursos de las comunidades puedan tener ese acceso a educación y puedan tener acceso a diferentes formas de cómo poder orientarlos para que todos, mayormente en nuestra región, se sufre mucho el aislamiento, que estando allá no tienen acceso a ninguna información, máxime que durante la pandemia, por ejemplo, hemos sufrido bastante porque no llega la información, ninguna información sobre esto, y se dio la situación de que no podemos usar mascarilla porque no sabemos de todo lo que está pasando. Ese es un efecto que podría comentar, que ver una manera viable para que todos los niños, los jóvenes puedan tener acceso a educación. Es lo más importante, y apoyar al campesino, a los señores de las comunidades con agricultura familiar, que eso es lo más importante para poder resguardarse sobre las pandemias, tormentas que puedan pasar. Y eso es como un aporte desde mi visión juvenil y comunitaria que puedo aportar para que los jóvenes también vayan viendo qué podemos hacer como actores locales. Eso sería mi punto, Lucía. Muchas gracias, Walter. Qué interesante los puntos que mencionaba sobre los retos que desde su perspectiva están presentes, como por ejemplo la falta de acceso para que puedan llevar los recursos y la educación principalmente, el embarazo en niñas, aumentar la tecnología para poder mejorar en esta etapa, poder continuar con la educación en esta etapa. Y su propuesta de la agricultura familiar es muy interesante. Le agradezco mucho por su aporte, Walter. Vamos a continuar con nuestro siguiente panelista, que es Marta Molina. Tenemos por acá Marta. Hola, Marta. Vamos a hacer la misma pregunta, Marta.
¿cuáles son los 3 retos más apremiantes en los que los guatemaltecos debemos enfocarnos en los siguientes 3 meses? Bueno, hola a todos. Primero, gracias por la invitación de hoy y súper contenta de que podamos, digamos, intercambiar ideas, intercambiar propuestas y poder construir, digamos, procesos que vienen desde las regiones para así poder aportar, digamos, a la construcción de nuestro país, que creo que es súper importante. Resumidos y también apoyado un poco en lo que mis colegas anteriormente mencionaron, yo creo que hay 3 retos fundamentales que tenemos que trabajar en los siguientes meses. Y muy general, creo que debemos trabajar por nuestra salud, debemos trabajar obviamente para asegurar nuestro trabajo, independientemente de los sectores en donde estemos. Y por último, debemos trabajar para el mejoramiento de nuestro ambiente. ¿Por qué el tema de la salud? La salud empieza desde mi persona, desde la familia, desde mi comunidad, mi municipio, mi departamento y el país. Y obviamente teniendo nosotros los cuidados o los procesos de prevención desde mi persona y nuestra familia, creemos que podemos aportar a poder disminuir o a poder prevenir el cómo poder abordar la problemática del COVID-19 que actualmente pues, nos ha tenido en un proceso, digamos, de pausa o por lo menos de menos acción durante todo este 2020. Con el caso del trabajo, debemos de pensar en cómo asegurar nuestro trabajo desde cualquier tipo de sector, servicio o acciones que desarrollamos también desde nuestra familia, en nuestro municipio, en nuestro departamento y a nivel nacional, ya que actualmente, bueno, los trabajos obviamente cambiaron de dinámica algunos, otros estuvieron en pausa, otros también se fortalecieron, ¿verdad? Pero creo que es bien importante cómo nos vamos adaptando al proceso de esta nueva normalidad que le llamamos, en prestar servicios, en poder asegurar alimentos, en poder intercambiar, digamos, innovaciones para poder asegurar estos ingresos económicos para el desarrollo personal y el desarrollo colectivo. Y por último, el tema del ambiente. Ustedes saben, el país ha estado azotado ahorita por 2 tormentas. Esto no es nada nuevo, sin embargo, sabemos que se va a venir agudizando durante los siguientes años por los efectos de cambio climático, que ustedes saben que es una problemática mundial. Sin embargo, Guatemala se encuentra dentro de los primeros 10 países de mayor vulnerabilidad a nivel mundial. Entonces, lo que pase alrededor del mundo, de alguna u otra manera, nos va a venir a afectar a nosotros directamente. Y en temas ambientales, pues tenemos que pensar en cómo asegurar el agua, cómo asegurar, obviamente, la calidad del aire, cómo asegurar los bosques y, sobre todo, también cómo asegurar el tema del alimento, que obviamente las dinámicas del alimento puede ser tanto a nivel urbano como a nivel rural y fomentando el tema de agricultura familiar, que a un colega de nosotros platicó, que creo que puede ser una estrategia importante para poder asegurar los alimentos de nuestra familia. Gracias. Muchas gracias, Marta María. Pues es muy importante lo que hablamos sobre los 3 puntos tan claros que nos ha dejado: salud, trabajo y mejoramiento del ambiente. Y pues buscar la salud desde nosotros, como usted bien lo decía, desde el ejemplo. Y en el trabajo, los cambios en la dinámica que se han tenido que dar para buscar transformarnos y estar activos durante este proceso. El mejoramiento del aire, de los bosques y la calidad del alimento que mencionaba son puntos concretos, claves y muy importantes. Muchas gracias por su opinión. Ahora seguimos con nuestro siguiente panelista. Estamos con Marco Cerezo. ¿Qué tal, Marco? Mucho gusto. Voy a hacer buenas tardes. Te voy a hacer la misma pregunta. ¿Cuáles son los 3 retos más apremiantes en los que los guatemaltecos debemos enfocarnos en los siguientes 3 meses? Bueno, en realidad 3 meses es un horizonte de planificación bien cortito, pero definitivamente en los primeros 3 meses nos tenemos que enfocar primero en la postemergencia. Todavía hay familias cuyas casas están inundadas, todavía hay familias aisladas, y hay familias en albergues que tenemos que atender. Entonces, este enfoque de la postemergencia va a durar más o menos 1 mes más. Debemos continuar recaudando fondos y apoyando a estas familias, a las más golpeadas.
más allá de este primer mes, tenemos que planificar. Me parece que hay que planificar la reconstrucción, una reconstrucción climáticamente inteligente y una reactivación económica verde. ¿Cómo le vamos a dar empleo a estas familias? ¿Cómo vamos a reconstruir estas regiones rurales para que sean resilientes al cambio climático? Yo creo que la gran lección de la pandemia, que fue ocasionada por una zoonosis, es decir, por una enfermedad que se trasladó de un animal del bosque que fue cazado y consumido ilegalmente, esa enfermedad, la pandemia, las grandes tormentas que sufrimos, lo que nos dicen es que estamos ya viviendo la crisis del cambio climático y la crisis de la destrucción ambiental. Entonces, tenemos que reflexionar sobre esto en estos 3 meses, tomar conciencia de que tenemos que cambiar. Ya no podemos construir aldeas en zonas inundables, ya no podemos deforestar las laderas que van a producir los derrumbes y deslaves, ya no podemos seguir sembrando simplemente como antes, sino que vamos a tener que poner sistemas agroforestales para poner árboles que protejan nuestros cultivos, para que no los destruyan las tormentas. Entonces tenemos que soñar y planificar esa reconstrucción y esa reactivación verde que nos permita aguantar los próximos embates del cambio climático, porque lo más triste es que el cambio climático va a continuar y que vamos a tener que protegernos y defendernos contra el cambio climático. Primero que todo, protegiendo todos los bosques que quedan en Guatemala. Y segundo, sembrando todos los árboles que podamos, sembrando los árboles para proteger nuestros cultivos, sembrando árboles para proteger nuestras casas, dejando que vuelvan a crecer los bosques a la orilla de los ríos para protegernos de las inundaciones. Es decir, estos 2 meses los tenemos que utilizar para reflexionar sobre todo el daño que le hemos hecho al planeta, sobre todo el daño que le hemos hecho a la naturaleza y las consecuencias que hemos sufrido, y reflexionar cómo vamos a hacer esa reconstrucción, para que sea una reconstrucción verde, una reconstrucción sostenible, una reconstrucción que nos permita soportar los embates del cambio climático. Entonces, vamos a tener que planificar nuestros territorios, planificar dónde ponemos nuestras casas y nuestras aldeas, reforestar las laderas, planificar una agricultura climáticamente inteligente que nos permita soportar el cambio climático. Y por supuesto, en el camino vamos a tener que pensar cómo vamos a enfrentar las consecuencias de estas tormentas. Vamos a tener más refugiados de Honduras, vamos a tener más pobreza en el área rural, y eso podría, por ejemplo, provocar más criminalidad y más presencia del crimen organizado. Debemos recordar que en la región Caribe de Centroamérica, por primera vez en la historia, hemos visto plantaciones de coca, de hoja de coca, y sin ningún juicio de valor. No voy a decir que eso sea bueno o sea malo, pero es ilegal. Y tenemos que pensar por qué las comunidades costeras están sembrando coca. Y obviamente la respuesta es porque hay pobreza, porque el maíz se está secando y se está muriendo cuando hay sequía, o se está pudriendo cuando hay demasiada lluvia. Entonces la reflexión es, ¿cómo vamos a hacer para llevarle desarrollo económico, seguridad alimentaria a estas comunidades y que al mismo tiempo no caigan en la tentación de involucrarse en actividades ilegales? Y aquí me parece, y con esto termino, necesitamos de un gobierno que mire hacia los territorios, que apoye a los territorios, que presupueste inversiones para el desarrollo económico. Necesitamos un Ministerio de Agricultura que esté asignando ahorita 100 millones de quetzales a cada una de las regiones afectadas para reconstruir una agricultura climáticamente resistente y para atender a estas comunidades que se van a debatir entre la pobreza, la ilegalidad y la necesidad de emigrar. Eso es lo que tenemos que hacer en estos meses. Muchas gracias, Marco. Es increíble escucharlo, y pues es mi región y se siente acá. Pues hablando de lo que usted mencionaba, remarcando lo que mencionaba, atender la postemergencia, la importancia de atender la postemergencia, la activación económica, pero mucho ojo, verde. Una crisis, hacer una reflexión, como menciona, al daño a la naturaleza, al cambio climático, a todo lo que está sucediendo y cómo vamos a responder en un futuro a los siguientes embates.
cómo vamos a soportarlos, cómo vamos a salir adelante de esto. Y el punto más importante, o de los puntos más importantes, porque todos lo son, la planificación, como usted bien lo mencionó. La planificación es la clave para saber en qué áreas vamos nosotros a empezar a construir para que esto, si vuelve a suceder, no nos ataque de esta manera como lo ha hecho recientemente. Muchas gracias a todos nuestros panelistas por la primera pregunta. Les comento que Cleopatra Méndez, no por cuestiones climáticas, no puede estar conectada con nosotros el día de hoy. Entonces, pues, nos hubiera encantado tenerla, pero sabemos que no fue posible. Vamos con la siguiente pregunta a todos nuestros panelistas. La siguiente pregunta nos iremos en el mismo orden del inicio. Y la primera pregunta estaría con Eswin Chacón. Eswin, ¿qué cambios deben suceder dentro del legislativo, ejecutivo y el poder local para que tu región prospere? Sé que 4 minutos estoy pidiendo mucho, pero Sí, es una gran pregunta. Bueno, quiero basarme en buscar 4 objetivos, ¿verdad? Por lo menos alcanzar o estar un poco más cerca de 4 objetivos, los objetivos del desarrollo sostenible. El objetivo número 2 es poner fin al hambre, ¿verdad? Lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible. Ese es uno de los objetivos vitales ahorita. El 6º objetivo sería garantizar la disponibilidad del agua y la gestión sostenible y el saneamiento para todas las comunidades. Tenemos serios problemas con las 2 tormentas y la pandemia, serios problemas en los próximos 3 meses. Ya los decía Mako, este mes que resta ahorita de post-tragedia es muy complejo. El otro objetivo en el que nos debemos de enfocar es adaptar medidas urgentes para el cambio climático y todos los efectos que estamos viviendo. Y el 4º objetivo en el que nos deberíamos de enfocar es fortalecer las alianzas público-privadas para una ejecución y revitalizar, una ejecución transparente y correcta y revitalizar el desarrollo sostenible, ¿no? Un desarrollo verde, una reactivación económica verde, como decía ya Mako, incluyendo a todas las comunidades. Y quiero agregar un punto aquí, Rocío. Dentro de la región también existe nuestra comunidad maya quechí, que es toda la parte del municipio donde yo nací, el Estor, Livingston, también Morales, y esa comunidad maya quechí es bastante grande, es bastante importante en toda nuestra región, y faltó comentarla al inicio de nuestra ponencia. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué cambios debemos de buscar? La descentralización, ¿verdad? Si lo vemos desde el legislativo y el ejecutivo, las comunidades no sabemos qué pasa allá en la ciudad, qué está pasando en estos organismos que están velando por el desarrollo del país o deberían de velar por el desarrollo del país, de la seguridad alimentaria, de la educación, del agua, de la salud de nuestros pueblos. La transparencia, tener un presupuesto ad hoc a nuestros municipios, desde la gestión de los municipios, ¿no? Desde la gestión territorial del municipio, desde las localidades, las comunidades. 0 corrupción, y esto es muy importante decirlo, la corrupción es algo de verdad monstruoso en nuestro país y debemos de trabajar fuertemente en deshacerlo, destruirlo de una vez. La inclusión, no podemos estar haciendo cambios en el legislativo, en el ejecutivo, sin considerar nuestras áreas naturales, nuestras comunidades allá en las montañas, en los ríos, allá donde estamos sufriendo esas consecuencias. Y fortalecer las alianzas público-privadas. Tenemos que atender todos los sectores de la población. El Estado no es capaz, ¿verdad?, de resolver todos los problemas y debe de fortalecer sus mecanismos de alianzas para todo, para la conservación, para la salud, para la educación, para llevar tecnología. Implementar, muy importante, en estos próximos 3 meses, buscar la implementación de buenas prácticas de sostenibilidad y de resiliencia para la protección de nuestras cuencas, microcuencas
y la ecorregión de Mesoamérica. Nosotros no solo nos estamos dañando en la región oriente de Guatemala por la cuenca del río Motagua y del Polochiqui, río Sarstún y río Dulce, estamos impactando enormemente toda la región mesoamericana, todo el arrecife, estamos destruyendo las costas de otros países como Belice y Honduras. Esto nos va a repercutir muy fuerte. Tenemos que enfocarnos en la sostenibilidad, la conservación y una visión sostenible de futuro para que estas herramientas de sostenibilidad y de resiliencia se conviertan en políticas públicas que garanticen el fortalecimiento de los municipios, de las municipalidades y las autoridades comunitarias. Muy importante que busquemos a corto plazo realmente hacer un cambio sustancial en buscar por lo menos estos 4 objetivos, por lo menos esos 4 objetivos. Esta es mi participación, Rocío. Gracias. Muchas gracias, Ceci. Me desconecté un ratito por ahí por la señal. Te agradezco mucho y agradezco mucho por el aporte de agregar en nuestra introducción a la comunidad maya quechí. Me encanta trabajar en equipo y co-crear y tener el conocimiento más puro que sea posible. Gracias por sus aportes, porque en realidad los puntos que menciona, poner fin al hambre es una cuestión que está en el corazón de todos nosotros. Las medidas urgentes para el cambio climático, un desarrollo sostenible, descentralización tan importante para que todos sepamos qué es lo que está sucediendo y no estemos a ciegas. La corrupción, acabar con esta corrupción y buscar ese sistema de transparencia, como usted decía, desde el área local, el área del Ejecutivo, el área del Legislativo, buscar la transparencia porque tenemos el derecho de hacerlo y fortalecer nuestros mecanismos de alianzas. Como usted decía, buenas prácticas de protección y resiliencia. Le agradezco mucho por su respuesta. Ahora seguimos con nuestro siguiente panelista. Qué lindo tener a una mujer por acá, me encanta verla. Entonces vamos con la siguiente pregunta, que es la misma. ¿Qué cambios deben suceder dentro del legislativo, ejecutivo y el poder local para que tu región prospere? Bueno, serían varios cambios, pero por el tiempo que lo vamos a resumir. Una cosa que me preocupa es la educación. ¿Por qué? Porque a través de todo esto que hemos estado viviendo este año es a través del Internet en la mayoría de los casos. Y no todas las personas tienen la capacidad de comprar, por ejemplo, redes para que sus hijos y sus hijas hagan sus respectivos trabajos. Entonces, eso se ha dificultado. También tengo entendido, porque hemos visitado algunas comunidades y también la gente comenta, muchos de los jóvenes y de los niños no hicieron sus tareas. Entonces hay que ir trabajando porque esto posiblemente vaya para largo. Entonces la educación es muy importante porque a través de la educación podemos lograr grandes cambios en nuestro país y tenemos que tomar en cuenta que la metodología de enseñanza y de educación ha cambiado drásticamente y siento que en esto que nos deberíamos de concentrar, ¿verdad? Como comunidad, como departamento y como país. Es muy importante trabajar en esto, cómo estas personas que no tienen los recursos económicos se les pueda asignar para que puedan comprar sus redes para sus hijos. También cuando hablamos de promover la salud accesible, lo que comenté al principio, cómo algunas comunidades pueden tener, por ejemplo, lanchas de emergencia o de repente, qué sé yo, algún tipo de helicóptero donde se pueda sacar a personas
con diferentes tipos de enfermedad. No solamente nos estamos refiriendo a lo que es el COVID, puede ser cualquier enfermedad que los que vivimos en esta área nos cuesta. Hace poco nos tocó sacar a mi padre de emergencia a Puerto Barrios a la 1 de la mañana en lancha. Entonces, esas cosas es bueno platicarlas, porque cuando las personas están en la ciudad sentados en su oficina, posiblemente ellos no pueden ver esto desde nuestro punto de vista. Por eso este diálogo es importante y ojalá que se pudiera hacer y que pudiéramos tener mucho más tiempo en vez de 4 minutos, tener cada quien un espacio mucho más largo, porque plantearíamos muchas situaciones y para buscar soluciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los programas de otro tema, los programas de agricultura sostenible y la pesca, que es el área de aquí de Livingston, que sería bueno que se invitara a algunas de las compañeras que trabajan lo que es el área de pesca, ¿verdad? Compañeras y compañeros, para poder formar esos programas de agricultura y de pesca para crear más sostenibilidad en nuestra comunidad. Y apoyar la economía informal, ¿verdad? O sea, muchas personas, o sea, mucho antes de la pandemia no tenían trabajos fijos y aún esto lo agrava, pero ¿cómo se puede ayudar a todas estas personas que emprenden cualquier tipo de negocio, ya sea pequeño, ya sea grande? ¿Cómo poder aportarles, verdad? Para que todos salgamos juntos, tomando en cuenta todo lo que ha acontecido este año, que nos ha venido a atrasar. Sí, estamos tratando de levantarnos, pero es muy importante que nuestras autoridades, tanto del legislativo, del ejecutivo, podamos tomar esto en cuenta. Y algo también bien importante, la participación ciudadana. ¿Cómo puedo decirle yo a mi vecino participa? Mucha gente ya no cree, pero yo siempre les digo, participemos, asistamos a las reuniones para poder alzar nuestra voz y que sepa qué es lo que está pasando, porque desde nuestras casas no podemos estar hablando que no hacen bien las cosas. Si nosotros no participamos, estamos dejando a la gente corrupta que hagan lo que quieren. Es muy importante esa participación. Así como estamos haciendo este diálogo, poder llevar buenas propuestas, ¿verdad? Y darle seguimiento para que se cumplan y podamos tener un Guatemala diferente, que a pesar de toda esta crisis, somos personas resilientes y lo podemos seguir siendo más si todos juntos actuamos. Mucha participación, estar insistiendo, acercarnos a nuestras autoridades, empecemos por las autoridades locales, participar en todos esos espacios de toma de decisión para que solamente así podamos salir adelante. Como comunidad garífuna estamos participando, también siempre me he encontrado mis compañeros que sí, también donde hemos tenido la oportunidad de estar en varios espacios, presentar nuestras necesidades y yo siento que solamente así podemos avanzar. Así que muchísimas gracias. Esta ha sido mi participación. Muchas gracias, Ingrid. Muchas gracias, en realidad, y lamentamos mucho lo que pasó con su papá por el acceso a la movilidad que se ha tenido después de lo que ha sucedido con las tormentas, porque sí es restringido y creo que lo hemos visto, pues, todas las personas de Oriente en áreas bastante cercanas, cómo se ha dificultado, especialmente en el área del sector salud, mujeres embarazadas, personas enfermas que no puedan caminar y no pueden subir, pues, o las rampas o canastas o escaleras que se han hecho de forma muy creativa, rápida, pero que realmente no son una opción segura en este momento. Y resaltando sus puntos, lo de la educación, sumamente importante, que no hay acceso a las redes, no está llegando la educación realmente, por lo que bien menciona, que no hay presupuesto asignado para comprar paquetes de redes para que los niños puedan tener ese acceso en casa, que es tan importante, y no han presentado tareas o exámenes. La accesibilidad, como lo mencionaba, la agricultura sostenible, la pesca, la economía informal que sea apoyada a los empresarios, que hayan programas para emprendedores, para personas que están iniciando esa economía informal, y el apoyo al emprendimiento, la participación ciudadana que usted menciona, alzar la voz, empezar desde lo local, desde lo que tenemos alrededor y seguir escalando. Muchas gracias. Continuamos con nuestro siguiente participante, que es nuestro panelista Milton González. Milton, haré la misma pregunta nuevamente. ¿Qué cambios deben suceder dentro del legislativo, ejecutivo y el poder local para que tu región prospere?
Muchas gracias. Sigo dándole un poco hincapié a la educación. Para nosotros es importante atacar desde la raíz que la importancia de la educación pueda existir desde lo local. Aquí, mayor inversión en la educación, especialmente en el nivel básico y diversificado para comunidades. Educación para el empleo y el autoempleo. Tomo esto como referencia porque sé que muchos niños solo sacan sexto primaria y se quedan congelados. Y ahí no hay continuidad de esto, no hay inversión en educación porque no hay escuela y los jóvenes ya no van, vienen de las comunidades aledañas de algún casco urbano. No hay acceso, no se cuenta mucho con este acceso, no hay una inversión en educación que pueda motivar a la juventud, a los jóvenes, para que ellos puedan continuar con su educación. Algo también que se ha dado, puedo comentar acá, que muchos jóvenes migran para buscar nuevos horizontes y que realmente teniendo mecanismos de apoyo en Guatemala, en nuestra región, por ejemplo, en Zavala, hablamos de Livingston y de las comunidades, porque de ahí es donde vengo yo conociendo toda esta trayectoria, y me da como esto de que cómo tienen que hacer para que los jóvenes puedan superarse desde su entorno y poder llevar desarrollo a las comunidades, porque esto no está todo muy centralizado, cuando se debe de hacer muchas cosas, descentralizarlo para que muchos de los que vivimos en nuestro local podamos conocer, tener acceso a estas oportunidades. Porque no hay oportunidades, entonces es cuando muchos jóvenes empiezan a migrarse, y cuando migran, pues se pierde una rutina de desarrollo, podríamos decir. Sabemos que esto, trabajándolo desde una educación continua, permanente, se puede ir mejorando muchas cosas. Sé que tener esto, que como bien lo decían mis colegas, ¿verdad? De que la pregunta es muy amplia, pero nosotros consideramos que la educación es muy, muy importante para ir atacando esta problemática que se le da y que se ha estado viviendo con los jóvenes. Podríamos decir que yo desde que salí ahí pude ver sido migrar, pero conozco, y desde mi punto, desde mi forma de orientar, a hablar con muchos jóvenes de las comunidades, hablamos de qué debemos de desarrollar. Por ejemplo, colega también hablaba mucho del ODS. Nosotros tenemos que proyectarnos para esto. Nosotros tenemos una capacidad local que debemos de ir proyectando. Eso sería mi gran aporte para nosotros. Gracias. Muchas gracias, Milton. Sí, una capacidad local que debemos seguir proyectando. Y la educación, remarcamos nuevamente la educación, ¿verdad? Que es un punto repetitivo dentro de lo que han estado hablando nuestros panelistas el día de hoy. La educación es básica, que se invierta en la educación en el nivel, y es importante remarcar, en el nivel básico y diversificado, porque la mayoría llegan hasta sexto primaria, según lo que usted nos indicaba. Y llevar un desarrollo a las comunidades para evitar o disminuir la migración. Y también, como mencionaba otro de nuestros panelistas, la descentralización, ¿verdad? La importancia de la descentralización en estos tiempos. Muchas gracias, Milton, muy amable. Vamos a continuar con nuestro siguiente panelista, otra mujer, Marta Molina. Haré la misma pregunta, Marta. ¿Qué cambios deben suceder dentro del legislativo, ejecutivo y el poder local para que tu región prospere? Bueno, gracias. Primero quisiera como hacer una reflexión sobre las potencialidades que tenemos nosotros como la región de Oriente. Bueno, como ustedes saben, nosotros tenemos la entrada al Caribe por un lado, ¿verdad? Por otro lado, tenemos un punto focal que es Esquipulas, que es un punto, digamos, de aglomeración, de concentración de servicios, de, ¿cómo se llama?, de concentración de cultura, de concentración de, bueno, después de, está la basílica, ¿verdad?
que de alguna u otra manera es súper importante a nivel de la región, y también a nivel de Guatemala como a nivel de la región centroamericana. También hay que pensar que tenemos un corredor seco, que para muchos técnicos o científicos dicen que realmente no es tan seco, sino simplemente es una forma diferente de poder llegar a adquirir los servicios básicos. Y por otro lado, pues creo que algo súper importante es que tenemos una diversidad, digamos, cultural, desde la comunidad Quechí, Chortí, Garífona, ¿cómo se llama? Mestiza, que creo que eso es, creo, un valor o un capital importante para salir adelante y para generar estos procesos de desarrollo a nivel local, ¿verdad? Ahora, ya hablando, según la pregunta que tú nos hiciste, bueno, yo creo que en el legislativo realmente creo que algo que nosotros tenemos que presionar desde participación ciudadana, desde nuestras propuestas y desde también desde nuestros representantes, desde nuestros diputados regionales o distritales, es de que se legisle para la población, por un lado, por el otro lado, que se legisle para presupuestar con transparencia, sin corrupción y para invertir, digamos, en los territorios y que se puedan aplicar las leyes que ya tenemos. Nosotros como guatemaltecos tenemos un paquete de leyes de beneficio social, de beneficio ambiental y de fortalecimiento institucional, que simplemente lo que hay que hacer es ponerlas en marcha para fortalecer el Estado. Desde la parte del Ejecutivo, como bien lo decía Mac, creo que es súper importante planificar. Bueno, ahorita estamos en una etapa final de inicio de año donde el Ejecutivo tiene que planificar y presupuestar. Y entonces, en ese sentido, poder planificar y presupuestar con los 3 retos que mencioné en la primera pregunta. Planificar y presupuestar para la salud, para el trabajo y para el mejoramiento del medio ambiente, ¿verdad? Sobre todo contribuyendo a esa resiliencia, no solamente ante el cambio climático, sino resiliencia ante todos estos retos que nos han venido aconteciendo durante todo este año y dar cumplimiento a políticas públicas. Guatemala cuenta con políticas importantísimas como de desarrollo rural integral, la política de cambio climático, la política forestal, la política de desarrollo económico de las MIPYMES y por último la política de, mejor dicho, el programa de agricultura familiar y economía campesina. Y por último, desde el poder local, creo que tenemos que fortalecer y tenemos que participar en los COCODES, en los COMUDES, en los CODERES, para poder asegurar que las municipalidades y que las instituciones que están en presencia territorial puedan brindar los servicios públicos con efectividad y de calidad y que esto venga a fortalecer el proceso de descentralización, pero sobre todo que los ciudadanos nos incorporemos a participar en esa construcción de región y de país, generando alianzas que pueden ser alianzas público-privadas o también pueden generar coordinación interinstitucionales entre organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Marta. Pues sí, es importante, qué lindo, gracias por otra vez volver a hablar de una narrativa linda de esta parte, potencializar nuestro Chiquimula, nuestro Izabal, Jutiapa, Jalapa, Progreso. Hablando de las culturas, de la diversidad de culturas que tenemos, la comunidad, como decía Edwin, de la comunidad maya, Quechí, Chortí, Carifuna, Comán, Xinca. También recordarnos de Esquipulas, un centro turístico que genera cultura, empleos y es un punto de referencia muy importante en nuestra región de Oriente. Y de los puntos que mencionaba, pues otra vez vuelvo a encontrar estos puntos en común con lo que han hablado los otros panelistas, planificar, la planificación, la importancia fundamental de planificar para que los resultados sean medibles, predecibles, alcanzables y que sean estables. La resiliencia que otra vez se vuelve a mencionar, con la que contamos, fortalecer el poder local, algo sumamente importante, fortalecer el poder local, nuevamente lo vuelvo a escuchar, y la incorporación de los ciudadanos, nuestra participación ciudadana, y nuevamente legislar con transparencia para el pueblo. Muchas gracias, Marta. Seguimos con nuestro siguiente panelista. Hola.
Bueno, muchas gracias. Primero que todo, quisiera decir que lo primero que debemos hacer en todos los poderes del Estado es renovar la clase dirigente y la clase política de Guatemala. Me parece que en este panel hay jóvenes brillantes, hombres y mujeres preocupados por el bien común de Guatemala, y creo que el primer cambio vital que necesita nuestro país es una nueva clase dirigente, una nueva clase política, una nueva élite intelectual, política, social, cultural que lleve el país hacia adelante. Ya no podemos tener alcaldes vinculados al narcotráfico, ya no podemos tener diputados o jueces corruptos, ya no podemos tener funcionarios que están más preocupados por lo que se meten en la bolsa que por la política de 30 años del Estado sobre la cual ellos van a ayudar durante un pequeño tramo. Tenemos que desterrar la corrupción. Y yo diría que el primer punto es entonces una nueva clase dirigente, una nueva élite que saque al país adelante. Segundo, un fortalecimiento del Estado de Derecho. Y eso pasa en primer lugar por desterrar la corrupción. Si un diputado vinculado al crimen organizado quiere poner en la Corte Suprema a un juez que lo va a proteger, entonces este país no tiene futuro. Si un diputado no está dispuesto a quitarle el antejuicio a su colega en el Congreso, a pesar de que sabe que es corrupto o de que tiene vínculos con el crimen organizado, este país no tiene futuro. Entonces, el cambio de la clase dirigente es fundamental, es vital. Y el segundo es desterrar la corrupción. Un alcalde corrupto, un policía que está cobrando la mordida, un juez que está liberando al motosierrista porque le dio 10,000 quetzales, un funcionario del Ministerio de Energía y Minas que da una licencia de jade de forma ilegal y arbitraria, están destruyendo el futuro del país. Están metiéndose un dinero en la bolsa, pero están destruyendo el futuro del país. Y sabemos que eso está sucediendo y lo tenemos que desterrar para siempre. Y la región del nororiente ha sufrido muchísimo de la corrupción, desde los niveles del organismo judicial a los organismos legislativos, etcétera, etcétera. Entonces, desterrar la corrupción. Segundo, un cambio vital en los tres poderes y en cada uno de nosotros es que debemos fortalecer nuestra cultura tributaria. Debemos fortalecer la base tributaria y fiscal de las municipalidades, del gobierno, de las capacidades presupuestarias de todas las entidades que sirven al pueblo de Guatemala. Guatemala tiene la carga tributaria más baja de toda América Latina, y si no la incrementamos, el país no sale adelante. Entonces, eso requiere que un alcalde se sienta orgulloso de cobrar su IUCI y que un ciudadano se sienta orgulloso de pagar su IUCI. Si tenemos finqueros que no pagan IUCI y que evaden el IUCI y que van a hablar con los diputados para que les quiten impuestos, el país y la región no van a ir para adelante. No podemos avanzar si no asumimos una responsabilidad y una cultura tributaria desde lo muy chiquito que es para pagar el IVA del Tortrix que me compro hasta lo muy grande que es que una gran empresa que tiene una gran finca pague su IUCI. Entonces, esta responsabilidad tributaria es un cambio vital para sacar adelante a Guatemala. Y yo creo que debemos aceptar algo. Guatemala está en una encrucijada y tiene que decidir si quiere ser como Costa Rica, como Panamá, como República Dominicana, que van saliendo hacia adelante, o si queremos irnos un poco para atrás y ser como Haití, como una Nicaragua empobrecida, como un Honduras golpeado y con un Estado muy, muy debilitado y con un narcotráfico muy, muy metido en las esferas de poder. ¿Hacia dónde queremos ir? Esa es la encrucijada. Y para hacer esos cambios tenemos que desterrar la corrupción, necesitamos una nueva clase dirigente en el país y necesitamos fortalecer la capacidad tributaria del Estado. De una forma más específica para la región del nororiente, me parece que debemos soñar primero en un aeropuerto internacional para Puerto Barrios, un aeropuerto de carga, un aeropuerto turístico, para que podamos volar a Islas de la Bahía, o podamos volar a Plasencia, o podamos volar a Cuba a hacer turismo desde Puerto Barrios. Necesitamos pensar en un tren de carga que vincule a Puerto San José con la ciudad, con Escuintla, con la ciudad y con Puerto Barrios y San Pedro Sula, un tren de carga que libere las rutas, pero que haga más eficiente el transporte de mercancías hacia ese puerto que es la puerta al Caribe de Guatemala. Y por supuesto tenemos que fortalecer los sectores económicos que le pueden dar crecimiento económico a esa región. Sistemas agrosilvopastoriles, agroforestería, plantaciones ecológicas
que le puedan dar un crecimiento verde a la región del nororiente. A nivel del legislativo, el Congreso no ha declarado una sola área protegida en muchos años. ¿Por qué? Porque no están pensando en el bien común, no están aceptando el cambio climático. Necesitamos diputados en Izabal que luchen por declarar Sierra Santa Cruz área protegida, que declaren área protegida los nuevos arrecifes de Corona Caimán que acabamos de descubrir. Y necesitamos un legislativo que no esté pensando en asignar presupuestos de corrupción a los CODEDES, sino que esté pensando en asignar recursos estratégicos para las instituciones del Estado. Y por último, a nivel local, me parece que los alcaldes todos, el alcalde de Livingston, de Puerto Barrios, de Los Amates, del Estor, y por supuesto de Morales, deben elaborar planes de ordenamiento territorial enfocados en la protección del ambiente y en la reactivación económica. Los planes de ordenamiento territorial municipales son la base para la planificación del ordenamiento territorial. Primero y segundo, deben fortalecer sus capacidades de recaudación tributaria. Debemos crear un IUCI. Nosotros estamos proponiendo un IUCI diferenciado con criterios ecológicos. El que tenga bosque natural protegido debe pagar muy poquito IUCI. El que tiene una finca deforestada y que no la está haciendo producir debe pagar mucho IUCI. Pero debemos avanzar en las municipalidades a nivel local a fortalecer la recaudación tributaria municipal para poder dar más servicios. Así que se puede, y acá están los jóvenes que pueden dirigir ese cambio en Guatemala. Muchas gracias, Marco. Qué inspirador todo lo que nos ha comentado y nos abre la mente, nos hace ver un panorama mucho más amplio de las cosas que podemos hacer, que podemos mejorar y que podemos alcanzar. Realmente ese UCI diferenciado me llamó mucho la atención. La verdad es un dato muy, muy, muy interesante que quedará en la agenda para investigar. Y que los alcaldes elaboren planes de ordenamiento territorial dentro de los puntos que destacó. Algún punto muy importante que destacó también, que no se han declarado áreas protegidas estratégicas. También la parte del transporte, la movilidad, de los trenes de carga hacia la puerta del Caribe de Guatemala. Tenemos los puntos, pero no tenemos la movilidad, esos aeropuertos para poder transportarnos de una forma más fácil y que el turismo pueda subir y también puedan haber muchas más fuentes de trabajo. Y el fortalecimiento del Estado de Derecho, donde no se deban favores, donde yo no pueda escoger a mi carcelero. Desterrar la corrupción, fortalecer la base tributaria y fiscal. Entonces, lo que usted mencionaba, que estamos en una encrucijada donde debemos de determinar hacia qué punto queremos ir. Muchas gracias por su opinión. Bueno, pues ahora ya tenemos las opiniones de todos nuestros panelistas y hay personas que se han conectado de diferentes plataformas y tienen preguntas por hacer. También los invito, si tienen más preguntas que hacer, ideas, propuestas, todo, absolutamente todo es importante. Como decían en el abierto del norte, toda propuesta y toda idea es sumamente importante. Tengo una pregunta por acá y es, ¿cómo incluir a los jóvenes en los cambios estructurales que se necesitan? No sé, ¿quién me quisiera responder esta pregunta? Adelante, solo uno. Un joven debe responder esta pregunta. Todos están jóvenes acá. Bueno, más joven. Ah, bueno, no, pero es que entre mujeres no se puede decir eso. La más joven, ahí vamos. Les repito la pregunta. ¿Cómo incluir a los jóvenes en los cambios estructurales que se necesitan? Bueno, digamos que yo creo que todos, en principio todos nos debemos de involucrar en estos procesos de cambio o de construcción de desarrollo de cada una de nuestras regiones. Y los jóvenes, obviamente, tenemos que estar conscientes de que nuestro país es un país joven. Más del 50%, digamos, de la población tiene menor de 30 años. Pero también tenemos que estar conscientes de quién es un joven en nuestro país. Un joven, pues, ya es papá, ya tiene hijos, ya tiene familia, ya tiene responsabilidades, ya tiene deudas.
ya tiene, o sea, no es un joven que llega a los 28 años, la mayoría, pues, que llega a los 30 años diciendo, bueno, tal vez hoy voy a empezar a ver qué puedo construir, sino más bien a los 18 años, por poner un número, pues tiene una serie de responsabilidades de adulto, ¿verdad? Entonces tenemos que partir desde esa situación, digamos que muy general, de una manera muy general lo planteo, lo podemos ver tanto en el área rural como en el área urbana de Guatemala. Y entonces, bajo ese sentido, creo que es importante que se deben de incluir, obviamente, en la participación de las estrategias que se tienen a nivel de la comunidad, de las estrategias que se tienen a nivel del municipio y a nivel del departamento, y promover que estos jóvenes puedan participar activamente en esos espacios de toma de decisión y que puedan reflejar esos intereses que se tienen, no solamente para estos próximos 3 meses, sino para los próximos 30 años, ¿verdad? Porque los de 18 van a tener 40, entonces digamos que 48, entonces al final del día sí, pues no siguen siendo viejos, siguen siendo más jóvenes, ¿verdad? Entonces creo que desde esa perspectiva tenemos que reconocer que los jóvenes tienen que estar involucrados muy directamente en este proceso, considerando en qué condiciones tiene este joven como guatemalteco, ¿verdad? Gracias. Muchas Yo quisiera gracias. agregar, tal vez, si me permite, Susana, por supuesto, joven, lo más importante es ser joven de espíritu y aspirar al cambio, pero yo diría a los jóvenes, si quieren ser parte de los cambios estructurales y si quieren empujar los cambios estructurales, tienen que romper con los compadrazgos políticos que han tenido al país secuestrado. Que mi tío haya apoyado a un gran dirigente o a un personaje del departamento no quiere decir que yo lo tenga que apoyar, porque tal vez ellos ya son parte de algo del pasado, son parte de compadrazgos del pasado, son parte de corrupción del pasado. Los jóvenes tenemos que atrevernos a romper con las estructuras de cacicazgo que hay en los departamentos y votar por los mejores candidatos, votar por el cambio, participar en el cambio. No tenemos, los jóvenes no tienen la obligación a nivel local de unirse a proyectos corruptos, de unirse a candidatos que se sabe a toda luz y que todos sabemos que son corruptos o tienen vínculos con el mundo oscuro. Los jóvenes tienen que ver hacia la luz e involucrarse en proyectos políticos positivos y de cambio. No tienen que atarse a los viejos compadrazgos y a los viejos cacicazgos que hacen que se reelija una y otra vez a diputados que se sabe que son corruptos al Congreso de la República. Tenemos que romper los cacicazgos para nombrar nuevos alcaldes, nuevos diputados y nuevos presidentes sin vínculos con las estructuras de corrupción del pasado. Muchas gracias. Para mí es muy importante tomar en cuenta a los jóvenes, porque a mí ya me invitaban a las reuniones desde la adolescencia. Posiblemente en este tiempo no tenía mucho conocimiento, pero poco a poco uno va aprendiendo. De lo que estoy haciendo en estos momentos a través de nuestra asociación Larus Bella, conjuntamente con otras organizaciones locales, estamos tomando en cuenta a los jóvenes, por ejemplo, cuando vienen capacitación de participación ciudadana, para que sepan. Entonces ahí tuve la oportunidad de compartir con varios jóvenes donde se les preguntaban qué era participación ciudadana, participación política. Algunos lo entendían muy claro y otros no mucho. Entonces se les empezó a explicar cómo ir participando poco a poco, cómo participar en los cocodes de su barrio o de sus comunidades, para que poco a poco ellos vayan aprendiendo. Entonces muchos decían que los adultos, que teníamos una costumbre de decir que los jóvenes no entienden, entonces los estamos excluyendo. Entonces ahorita ellos pueden tener cierta edad, digamos 18 años, ya en unos 20 años, y no, entonces no van a hacer nada. Y una parte muy importante, enseñarles también, o sea, que haya ese cambio, que ya basta de personas corruptas dentro de esos espacios, que tenemos que, yo pienso que con los jóvenes, con los niños y los jóvenes, tenemos esa esperanza que haya un cambio, pero eso depende de nosotros ahora. Así como nosotros, como somos padres de familia, educamos a nuestros hijos, a nuestras hijas. De esta misma manera tenemos que ir educando a esta nueva generación para que haya un cambio y no estemos así como estamos ahora, incluso puede ser mucho peor, ya que el cambio está en la gente joven y nosotros pues inspirarlos para que salgan adelante.
Muchas gracias. Aportando un poquito a esta pregunta, yo considero que hay muchos jóvenes, hablando de lo local, con emprendedores que han estado proyectando muchas actividades, por ejemplo, lo que hablábamos en el sector turístico, agricultura familiar, proyecciones de reforestación y un sinfín de cosas. Lo que no se ha dado es que cómo integrar a estos jóvenes en varias secciones, sesiones, reuniones, cómo integrar a estos jóvenes, cómo vincularles esa potencialidad que tienen para que sean como representatividad ante algún órgano del gobierno o qué sé yo, ¿verdad? No se ha dado, y entonces lo que ha existido siempre es como el adultismo, ¿no? El que es adulto, él conoce más, pero considero que, como ya hablaban los compañeros, que nosotros tenemos una sociedad joven y que realmente hay mucho emprendedurismo durante este tiempo. Eso sería un aporte. Muchas gracias. Muchas gracias por sus respuestas. Tenemos una pregunta más. ¿Cuál es el rol de la mujer en una nueva visión del país? Puede responderme quien guste. Es muy importante el rol de nosotras las mujeres en Guatemala. Cuando iniciamos con las asociaciones, las organizaciones de mujeres, muchos señores, cuando uno se acercaba a las comunidades, le decían, ¿a qué le venís a enseñar a mi mujer a que sea rebelde? Entonces nosotras, de una manera educada, que le decíamos, no, una mujer preparada puede ser una buena esposa, una buena madre, porque nosotras las mujeres somos las que educamos a nuestros hijos, tanto a los hombres como a las mujeres. Entonces, es muy importante que la mujer participe, por ejemplo, cosas muy simples. Por ejemplo, si uno está en una reunión, y yo lo he comentado, las mujeres pensamos en todo, en cada detalle, así como vemos en nuestra casa, pensamos en cada detalle. Por eso es muy importante que cuando haya reuniones se tome en cuenta a las mujeres. Incluso les llamamos la atención a algunos de los señores que estaban ahí, porque hasta para construir un baño, como para un varón, es fácil esas situaciones. Ustedes deben de pensar que tienen que estar cerca porque las mujeres tenemos otras necesidades, ¿verdad? Entonces, que no es lo mismo que haya una reunión solo de hombres, que haya una reunión donde estén los dos grupos integrados, porque así vemos la necesidad de los dos grupos, ¿verdad? No se está minimizando a nadie, sino que a cumplir con todas las necesidades. Entonces, es bien importante que, por ejemplo, en las reuniones como el COMUDE, tenemos que haber mujeres participando, y ahora se participa bastante, y eso ha sido un buen logro, porque hace 10 años solo 2 o 3 mujeres habíamos. Ahora vemos más mujeres participando en estos espacios, y lo tenemos que ver de manera positiva, incluso en nuestras casas, en nuestros hogares, concientizar a la pareja, ¿verdad? De que aquí no se está peleando, no hay una competencia, al contrario, que se está fortaleciendo cualquier proyecto que se haga en beneficio de todos. Muchas gracias. Tal vez yo quisiera aportar que el ejemplo de Dinamarca. Hoy en día en Dinamarca hay un gabinete de gobierno integrado exclusivamente por mujeres. La primera ministra de Dinamarca es la primera ministra más joven del planeta, me parece que tiene 36 años, y acaban de anunciar que van a suspender la producción de petróleo en el Mar del Norte, en aguas danesas, en el 2050. Yo creo que esto nos muestra la valentía, la visión y la responsabilidad que pueden tener las mujeres cuando están en puestos de decisión. Creo que el ejemplo de Dinamarca es un ejemplo digno de imitar. Y traigo esto a colación porque me parece que más que hombres o mujeres, lo que necesitamos es otra nueva visión, una nueva visión más sensible, una nueva visión más yo diría, protectora del planeta y de la naturaleza, una visión que le dé más cuidados a los niños, a los jóvenes, porque la visión extractivista, la visión violenta, la visión del cazador, del hombre que quiere extraer del planeta los recursos, es la visión que nos tienen donde estamos. Entonces, todos, no solo las mujeres, hombres y mujeres, debemos de desarrollar una visión más sensible,
más sostenible, y ciertamente creo que las lideresas mujeres tienen un enorme papel en el futuro del planeta. Pero para ello, y ya se dijo en esta reunión, necesitamos que tengan más acceso a educación y más acceso a salud. Necesitamos que las niñas rurales no queden atrás. Necesitamos que las niñas rurales sean protegidas, se protejan sus derechos, no sean forzadas a matrimonios a los 14 o 15 o 16 años y tengan acceso a educación y a salud y a sus plenos derechos. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar a una pregunta más. Nuestra última pregunta por cuestiones de tiempo. ¿Qué se piensa en Nororiente sobre la relación con Belice? Vamos a ver, alguien que nos pueda responder esto. ¿Qué se piensa? Bueno, quisiera pues conversar de que Belice somos hermanos, ¿no? Todos somos hermanos centroamericanos, somos una región, y con Izabal principalmente tenemos una gran relación. Somos pueblos garífunas y quechíes. Entonces, la mitad del territorio beliceño tiene comunidades quechíes y garífunas. Entonces, vernos más como hermanos y llegar a aceptar las decisiones que la Corte Internacional decida sobre este litigio, pero tenemos que pensar en la ecorregión de Mesoamérica, que incluye México, Belice, Honduras y Guatemala, y trabajar hacia esa consolidación, a esa protección, a esa conservación y al desarrollo integral de nuestras comunidades. Más que generar choque y confrontatividad, como nos comentaba Macu, enseñar desde el seno de los hogares esa unión, ese principio de ser integral. Y creo que con esto podríamos desarrollar una ecorregión más sostenible y con mejores beneficios para nuestras comunidades. Ese es mi aporte. No sé si alguien más desea compartir, por favor. Muchas gracias, Esvin. Ingrid tiene que comentar esta pregunta. Y Walter creo que también tiene cosas que decir. Sí, los estamos esperando. Queremos escuchar qué se piensa. Este lado de Guatemala tenemos muchas cosas en común con Belice, ¿verdad? Primero la cultura, de hecho yo la mitad de mis familiares son de Belice, ¿verdad? Está la cultura que sí también, que está aquí en el lado de Livingston y en el lado de Belice. O sea, lo importante es llegar a buenos acuerdos y no tener una enemistad. Eso siempre lo he dicho, lo he platicado en todos los lugares, más bien fortalecer estos diálogos de autoridad a autoridad para que no nos crucemos, ¿verdad? Sino que sigamos trabajando de la mano y no nos conviene estar peleando con nuestros vecinos. No nos conviene. O sea, tenemos que estar trabajando en conjunto. Gracias Ingrid. Para contestar esa última pregunta. Tal vez yo podría aportar que en términos generales la humanidad va a enfrentar en las próximas 2 décadas una serie de retos enormes que van a ser retos globales. Los retos que enfrenta la humanidad ya no son retos que se puedan resolver a nivel de un país. El cambio climático, la pandemia misma que estamos enfrentando, la lucha contra el deterioro ambiental, son temas que van a requerir de una colaboración global. Y en términos generales creo que deberíamos de dejar atrás las cosas que nos dividen. Los nacionalismos arcaicos, las divisiones religiosas, las divisiones raciales o étnicas. Todo esto dividía a la humanidad en clanes, en tribus, y me parece que los grandes retos del futuro requieren que trabajemos juntos. Y en Belice, pues como ya lo dijimos todos, tenemos amigos muy cercanos, parientes, muchas de la gente de Izabal. Belice es una puerta al Caribe. Belice podría ser el sitio al que fuéramos los guatemaltecos a aprender inglés.
muchos beliceños vienen a las universidades de Guatemala. Entonces, independientemente de la historia colonial, que fue la historia que le dio origen a Belice como país, debemos ahora ver hacia adelante y buscar las formas que nos unen. Los guatemaltecos podríamos colaborar más cercanamente con Belice para ver hacia el Caribe, para ver a ese mar interior que nos permitiría hacer comercio de cabotaje, que nos permitiría tener más contactos comerciales y culturales y dejar atrás un poco estos nacionalismos que nos dividen y que nos impiden avanzar. Muchas gracias. Muchas gracias. Y creo que ¿hay alguien más que quiera aportar? Por ahí, bueno, en términos así como se piensa de Belice, yo consideraría que como joven también está en el ramo turístico, pienso de que eso es una puerta que podríamos accesar para poder compartir puertas del turismo, que no solo dependencia de cada quien a su lado, sino que sería más accesible para nosotros, máxime que somos jóvenes, que podemos ir a conocer, hacer compartir experiencias entre ambos grupos, porque no todos somos de la misma idea, entonces hay enfoques. En Belice hay yo conozco a varios que, por ejemplo, producen el cacao. Yo soy uno de los que está en este proceso, que me gustaría que se diera esta parte, pero considero de que al ser lo que dice el ICMAC, ¿verdad? Que no, muy nacionalista, eso no puedo, uno tiene que pasar al otro lado con papeles y todo lo demás. Sin embargo, eso nos limita mucho a nosotros que somos de las comunidades, y máxime que eso no podemos llegar. Eso sería un aporte respecto a qué pienso yo sobre Belice. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que no tenemos más preguntas. Agradezco mucho a todos nuestros panelistas. Es un verdadero honor tenerlos acá y sentirme parte de Oriente, sabiendo que hay personas tan capaces, personas que están luchando, que son personas que están haciendo camino, que van abriendo brecha, que tienen unas ideas increíbles y que las están llevando a la acción. Y yo también pertenecer a este pedacito del que ustedes también pertenecen. No tienen idea del ejemplo que para mí, del ejemplo, la ilusión y los sueños que nos siembran para jóvenes como yo, como muchos otros jóvenes que nos están viendo a través de todas las plataformas que tenemos transmisión en este momento. Y me quedo muy, muy satisfecha de el día en el que este viaje se detuvo en Oriente y escuchamos estas voces. Son, como ustedes dijeron, es muy poco tiempo y hay una planificación posterior para que en enero que ustedes puedan ampliar estos temas que en este momento queríamos escuchar de primer momento, y después podemos ampliarlos, esperemos enero del 2021 en forma física, y pues de los temas de los tantos puntos importantes que habían, porque hay tantos puntos. Lo que el día de hoy, este viaje que se detiene, habla sobre desterrar la corrupción, la bioseguridad que empieza desde nosotros, la planificación que es tan importante para no repetir las mismas situaciones y tener los resultados medibles, predecibles, alcanzables, la resiliencia con la que contamos, fortalecer el Estado de Derecho, la educación de niños y niñas, los embarazos en niñas, la falta de posibilidades de que la tecnología llegue para que esa educación se dé, la accesibilidad que tenemos limitada después, ha estado limitada, y después de todos estos desastres que hemos tenido, está muy reducida y hay que tenerlo como punto de emergencia. La reactivación económica, pero una reactivación económica responsable, ecológica, verde, la alimentación de nuestros niños, una buena alimentación, como lo mencionaron, poner mucha atención y reflexionar sobre por qué estamos acá respecto al cambio climático.
la transparencia a la que tenemos derecho, acabar con esta corrupción, con estos compadrazgos como hablábamos, fortalecer las alianzas, sí, tener un sentido de pertenencia está bien, pero abrirnos a compartir y a co-crear para tener resultados más grandes, una agricultura responsable, un turismo responsable, un mejor turismo. Y algo que me encantó, determinar el lado al que queremos ir en esta encrucijada que dijo Marco. Es momento de determinar hacia dónde queremos ir. De nosotros depende. Tenemos que hacerlo de una forma muy responsable. Quiero agradecerlos nuevamente por estar acá y pues para finalizar, recordar algo que es muy importante, que los guatemaltecos debemos comprender, y lo mencionaron cada uno de ustedes, que para ser patria es necesaria nuestra participación activa en todos los ámbitos y sectores del país. Muchas gracias. Este viaje no termina acá, este viaje continúa. Todavía los quiero invitar a que el día de mañana vamos a estar en la región sur. Luego seguimos con migrantes y el día lunes terminamos con la capital. Entonces, pues es un viaje que aún no termina. Empezamos en Occidente, luego nos atamos con el norte, hoy estamos en Oriente, mañana seguimos con el sur, luego seguimos con los migrantes, parte tan importante nuestra, y terminamos con la capital para después, esto no termina, esto sigue, esto continúa, y vamos a llevarlos a hechos concretos, organizados, ordenados y planificados. Quiero agradecer también a todas las plataformas, instituciones que se nos unieron. Las voy a mencionar brevemente porque es importante cuando se recibe el apoyo de las personas para que logremos cambios más grandes. Guateactiva, Asociación de Jóvenes Emprendedores de Guatemala, la Mesa Técnica de las Juventudes, Desafío Joven, Poblitics Radio, Techo Guatemala, Jóvenes por Fraijanes, Pilas Guate, Alianza Global de Jóvenes Políticos, Tu Debate Digital, Jóvenes por Latinoamérica, Nueva Narrativa, Involúcrate, Frente Nacional de la Juventud, Con Voz, Global Shapers, Juventud Joaquileña, Enfócate Antigua, Juventud en Sinergia, Sumaos, Juventud por el Clima, Enfócate en Ciudad de Guatemala. Muchas gracias, porque donde nosotros ponemos nuestra atención, allí ponemos nuestra energía, y nosotros estamos poniendo nuestra atención en algo que va a generar cambios importantes. Gracias por su atención y por el tiempo, que es lo más valioso que tenemos. Un gusto. Buenas tardes, un gusto, chao. Feliz Chao. tarde. Feliz. Gusto. Adiós. Un gusto. Adiós.